Lección número 3, controversias. Este es su programa Estudiando para Compartir. Bienvenidos. Es un gusto saludar a todos mis amigos, hermanos que se encuentran no solamente en el territorio de la Asociación del Alto Magdalena, sino en muchos otros lugares donde llega este su programa Estudiando para Compartir. Una lección más, la lección número 3, controversias de este apasionante estudio del Evangelio de Marcos. Queremos de verdad invitarles a todos para que cada semana hagan del repaso de la lección una experiencia novedosa, especial, amena, para que todos puedan crecer en el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Tenemos dos invitados muy especiales, al pastor Oscar Vergara. Pastor, ya nos ha venido acompañando, es constantemente un colaborador de aquí del programa de Estudiando para Compartir, y para nosotros es un privilegio tenerle. Pastor Oscar, gracias, es el pastor del Distrito de la Castellana, y pues bienvenido, pastor. Pastor, muchas gracias. También saludo aquí a Miguel y a todos nuestros hermanos que nos ven a través de estos medios. Dios los bendiga. Estudiemos para compartir. Muy bien, muchas gracias. Y también tenemos, como nuestro pastor decía, nuestro hermano Miguel Hurtado. Nuestro hermano Miguel Hurtado es el contador de la Asociación del Alto Magdalena, pero más que eso es nuestro director de escuela sabática de la Iglesia Central de Bogotá. Para nosotros es un privilegio tenerte, Miguel, bienvenido. Muchas gracias, mi pastor, por la invitación. El pastor me había realizado la invitación algunas veces anteriores, no había podido, pero es un privilegio venir acá para compartir. Gracias, Miguel. Tuve el privilegio de bautizar a este caballero hace unos años atrás. Claro que sí. Y qué bendición que él y su familia están en los caminos de Dios. Amén. Y como un líder del Señor. Muy bien, mis hermanos, pues lo primero que hacemos es el consejo especial. No lo dejamos de hacer porque consideramos que la lección y la escuela sabática en general debe de cada vez mejorar en nuestra asociación del Alto Magdalena y en todas partes. Debe ser algo de verdad edificante. Por eso, Pastor Oscar, nunca sobra un consejo más. ¿Qué podría usted en esta oportunidad mencionarle a nuestros hermanos para que mejoremos en la lección? Gracias, Pastor. Pues hermanos, miren, con el ánimo de mejorar nuestra escuela sabática debemos entender que ella debe facilitar la formación integral de la hermandad. Cada clase nos da la oportunidad de enseñar la palabra de Dios, pero de exaltar o poner en alto relieve aplicaciones que sean prácticas para la vida diaria de nuestros hermanos, con el ánimo de fortalecer la fe y de crecer en el conocimiento de Dios, también en la responsabilidad que tenemos como misioneros, ¿verdad? Llevar el mensaje a otras personas. Ok, sabe que ese consejo, mis hermanos, lo hemos mencionado 2 o 3 veces aquí, y es que la lección de escuela sabática no solamente sea teorías, sino que se lleve a una práctica, que llegue al corazón de la gente y que comencemos a vivir el Evangelio, como lo dice la palabra, no solamente oidores, sino también hacedores de la palabra del Señor. Pero hermano Miguel, usted es un laico y tiene una visión también de la escuela sabática. ¿Qué nos podría usted decir? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Creo que la escuela sabática, desde su parte directiva, debe ser cuidadosa y debe elegir muy buenos maestros. Okay. Maestros que se capaciten, maestros que estudien diariamente la lección para que el sábado compartan un producto exquisito. Un buen producto, un producto elaborado. Porque si un maestro no llama la atención, al alumno no le va a hacer falta asistir a la clase. Claro. Cuando el maestro tiene un buen material, cuando el maestro se esfuerza, cuando el maestro lleva un excelente repaso, va a hacer que el alumno anhele ir el sábado y llegar temprano para aprender. O no solamente para aprender, sino para reforzar lo que él ya debió haber estudiado a lo largo de la semana. Importantísimo, hermano. Por eso a mí no me entra en la cabeza, hermano Miguel, que a veces uno llega
a una iglesia y uno dice, ¿quién está dando la lección? No es que vino una persona y le cedí el espacio, no lo conocen, no saben quién es, no saben si se preparó, no saben. Hermanos, como dice nuestro hermano Miguel, muy cuidadosos para elegir maestros que se preocupen y se capaciten para dar lo mejor para nuestros hermanos. Muchas gracias. Ahora, entremos ya, ahora sí, en la lección controversias. Pues vamos a mirar diferentes momentos en que nuestro Señor Jesús tuvo problemas con rabinos, escribas, fariseos, con muchos de ellos. Hasta con la familia. Hasta con la familia tuvo problemas, con discípulos, con todos, tuvo diferentes dificultades. Pero el primer caso que la lección nos trae y que vamos a analizar, el caso del paralítico. Bueno, Miguel, viene el paralítico, la escena es interesantísima. Viene y no encuentran por dónde entrar y lo meten por el techo. Hay un elemento fundamental aquí y es la fe, ¿no? Porque nadie se va a acercar de esa manera si no creen. Pero ¿quién tendría más fe? ¿Los amigos del paralítico o el paralítico? ¿Cómo podríamos mirarlo? Es una interesante pregunta y Marcos 2:5 nos destaca de que el hecho de que Jesús vio fe en ellos, vio la fe en los amigos. ¿Los amigos? Ajá. Yo creería que los amigos tuvieron un poco más de fe. Okay. Yo creo que los amigos no se dejaron vencer al ver que la casa estaba llena, Sí. al ver que no habían opciones de llegar a Jesús, sino que dijeron no, buscaron alternativas. Claro. A veces nosotros como seres humanos nos frustramos cuando queremos algo y no lo podemos obtener, ¿cierto? Sí. O cuando queríamos que pasara algo, pero no sucedió. Pero ellos, a pesar de que vieron un obstáculo que era muy grande, porque la casa estaba llena, no había opción de llegar a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Subieron al paralítico, quitaron las tejas, que no me imagino que eso haya sido fácil. Claro. No sé qué tejas. ¿Qué tipo de teja tenía? No creo que era la Eternit de ahora, que es pesada y difícil de quitar. Sí. Pero aún así subieron, quitaron las tejas y dejaron que el paralítico descendiera para que tuviera acceso directo a Jesús. Entonces, en mi humilde opinión, creo que los amigos tuvieron una gran fe. Y Jesús vio la fe de ellos. Qué bueno, importante. Sin embargo, Pastor Oscar, acá hay algo interesante y es ver que pues el paralítico también les hubiera podido decir, a mí no me lleven por allá, a mí no me molesten, a mí déjenme en paz. ¿Cómo ve usted la fe del paralítico? Sin duda el paralítico también tuvo una enorme medida de fe, porque estuvo dispuesto a creer que Jesús sí lo podía sanar. Claro. Otro dice, no, a mí no me molesten. No me molesten, déjenme en paz. Para mí, Pastor y Miguelito, el asunto fue una fe compartida, una fe complementaria. Okay. La palabra de Dios dice que Jesús se admiró de ver la fe de ellos. La fe de los 4 fue activa. La fe del paralítico fue de completa confianza en que el Señor lo podía ayudar. Entonces me parece que se complementaron esos tipos de fe. No todos tenemos el mismo porcentaje o grado de fe, pero sin duda la lección resalta el hecho de que esta fe los indujo a actuar. Qué bueno. Y eso es un principio que aparece en las Sagradas Escrituras, ¿no? Claro. Nuestra fe tiene que llevarnos a hacer cosas que sean coherentes con nuestra profesión de fe. Muy bien, pastor Miguelito, pero resulta que el paralítico, mi hermano Miguel, va y él, ¿qué quería inicialmente? Porque él quería su salud, ¿no? El paralítico va a buscar sanidad. Sanidad física. Sí, claro, porque pues imagínate cuántos años llevaba él postrado en una cama, ¿no? Sí. No podía movilizarse, no podía hacer muchas cosas debido a su condición física, ¿cierto? ¿Pero qué obtuvo finalmente? Obtiene la sanidad. Física y espiritual. Eso es un punto importante. Es un punto importantísimo porque Jesús le da perdón de pecados. Así es. Cuando Jesús le otorga el perdón, cuando Jesús nos da el perdón a nuestros pecados, ¿qué pasa? Somos unas nuevas personas. Claro, hay paz. Hay paz. Qué importante eso. Pero aquí viene otro tema, Miguel y Pastor, que es muy interesante. Oiga, tus pecados te son perdonados. Y ahí viene la controversia. ¿Y quién es para blasfemar de esa manera? Pastor Oscar, ¿es una blasfemia perdonar pecados?
para el ser humano que no cuenta con esas atribuciones, sí es una blasfemia. O sea, cualquier persona, si yo le digo, no, tus pecados te son perdonados, ahí estoy blasfemando. Claro, porque solamente Dios puede perdonar pecados. Okay. Aquí el tema es que es Jesús el que está perdonando los pecados. Okay. Y cuando se enfrenta a esta controversia, porque es tremendamente controversial, pero es impresionante cómo el Señor aborda esa situación, ¿no? El paralítico no objetó nada, él recibió la bendición del Señor, el perdón de sus pecados, la paz interna y la sanidad. Pero los escribas, los fariseos que estaban allí presentes, sí cavilaron en sus corazones. Ajá. Y dijeron, bueno, pero ¿qué está haciendo este? ¿No? Sí, Blasfemias sí. dice, así está escrito en la palabra. Sí. Y entonces el Señor Jesucristo aborda la situación de ellos leyendo sus pensamientos. Hay un pasaje en el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículo 25, donde dice que Jesús no necesitaba que nadie le dijera nada acerca de ningún hombre porque Él lo sabía todo. Lo demostró allí, claro, al darse cuenta de lo que cavilaban en sus corazones. Y entonces dice lo que ustedes ya conocen la historia, ¿no? Que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados. O levántate. O levántate y anda, ¿no? Entonces, pues claro, para que sepan ustedes que el Hijo del Hombre, refiriéndose al mismo, tiene poder para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, sí, toma tu lecho y anda, ¿no? De allí, Miguel y hermanos, lo grave del tema de las indulgencias en el pasado. Claro que sí. Porque las indulgencias eran, te absuelvo, ¿no? Te perdono los pecados a cambio de, ya sea de oraciones, rezos o a cambio de, hasta de ofrendas. De ofrendas, sí. A cambio de dinero, ¿no? Algo destacable y algo que me parece también increíble es que podías pedir perdón de pecados por personas muertas. Tremendo, sí. ¿Sí? Tremendo eso. Entonces yo acordaba con el sacerdote una cuantía monetaria o de otra especie y pedía el perdón por los pecados que cometió una tía que murió hace 20 años. ¿Sí? ¿Era blasfemia o no? Claro que sí, claro, era blasfemia. Claro. Y ese es el mismo enfoque que hoy en día, hermanos, tienen cuando le dicen, pastor, es que voy a la misa del año de muerto de mi mamá, así o de mi abuelo, de esto. En la iglesia, precisamente de Sarón, hace muchos años atrás, me pidieron que hiciera la misa del año por una persona que había muerto. Yo aproveché para hacer un culto misionero evangelístico, para hablarles a las personas que fueran allá. Pero realmente, nosotros sabemos que el muerto está dormido y no podemos pedir por el perdón de pecados de nadie, sino que el único que perdona es nuestro Señor, y sería una blasfemia definitivamente seguir en esa práctica. Muy bien, pero hay un tema importante que yo quiero que analicemos, y es que resulta que llega el momento en que el Señor levanta al paralítico, hace el milagro. Oye, pero a mí me llama la atención tremendamente, es que la gente siguen con los líderes religiosos con su rabia, con su incomodidad, como que no logran trascender a ver lo que está sucediendo allí. El ser humano puede llegar a ser tan duro, pastor, que ante las evidencias que están allí se quede más bien en las cosas, digamos, formales, en sus análisis teológicos, y no puedan ver la misericordia que hay detrás de todo. ¿Podemos llegar a caer en esas situaciones? Claro que sí, pastor y hermanos, y es un asunto que nosotros debemos tener mucho cuidado en no cometerlo, porque a veces en lo que nosotros llamamos celo por la iglesia, celo por la liturgia, celo por quien entra en los recintos de oración, podemos nosotros caer en lo mismo que cayeron estos líderes espirituales. Ellos no lograron ver cómo en el Señor Jesucristo la justicia, la misericordia y la humildad se juntaron. Por eso se cita Malaquías, sí, ¿no? Ellos no lograron entrever esas cosas en Jesús, sino que se fijaron en sus cantidades de normas que tenían para no infringir el sábado, cosas que ellos se habían inventado, ¿verdad? No veían la necesidad del que venía con enfermedad a la iglesia, con necesidad de perdón, pero
aún viendo al Señor Jesucristo actuando en favor de liberar, sanar, bendecir, consolar, ellos en lugar de entender lo que estaba haciendo Jesús, que era un reflejo de lo que ya había sido profetizado, y ellos lo conocían. Ajá, así Ellos es. no eran ignorantes de Claro. lo que decía la palabra. Objetaron y dedicaron el sábado a buscar la destrucción de Jesús. De Jesús. Qué tremendo eso. Tengamos mucho cuidado de quedarnos, mis hermanos, en una situación de discusiones bajas, discusiones sin sentido, ¿no? Necias, sin sentido, y no vamos a lo importante realmente. Que no vayamos a caer, como dice el Señor, diezman la mente y el comino y se tragan el camello, que es lo más importante. Pero, mi hermano Miguel, resulta que el Señor va, y la lección nos decía que encuentra un recaudador de impuestos, a Leví, y le dice, sígueme. Pero los recaudadores de impuestos no eran muy queridos, ¿no? Por el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué, Miguel? Pues yo creería que a nadie, A nadie nos le gusta pagar impuestos, Sí, ¿cierto? sí. Y incluso, no sé si se han dado cuenta, ahora la DIAN tiene como que muchos más dientes, ¿no? Muchísimos. Entonces, tú escuchas, o no sé si mi querido hermano has visto que la DIAN ha cerrado hasta locales. Sí, ¿Sí? señor. Entonces, ¿a quién le gusta la DIAN? No, claro. Nadie quiere a la DIAN. Lo mismo pasaba en la anterioridad. Nadie quería a los recaudadores de impuestos. Ujú. Y menos porque el recaudador de impuestos cogía una porción, una tajada para él. Claro. Entonces, de un momento a otro, el recaudador de impuestos aparecía con tremenda mansión, Ajá. con tremendos caballos, con tremenda ropa, Sí. y pues se estaba enriqueciendo a expensas El pueblo. del pueblo. Tremendo eso. ¿Sí? Pero Miguel, ¿qué nos indica que Jesús ve a un hombre así y le dice, sígueme? Nos indica que Jesús vio más allá, Más allá. que Jesús vio que Mateo tenía un potencial, Ok. vio su corazón, Amén. ¿sí? No solamente vio la fachada de este hombre que cogía su tajada y se la metía en su túnica, sino que vio que él podía ser incluso un escritor de la Sagrada Escritura. Ajá, Como muy lo bien. fue. Sí. Oye, Miguel, eso, y hermanos, eso a mí me parece de las lecciones más lindas de esta semana. Cómo el Señor puede llegar a ver en mí no lo que soy, sino lo que puedo llegar a ser, por su gracia y por su misericordia. Eso hay que enfatizárselo a los hermanos y amigos en la iglesia. Decirles, no se preocupen. Si el Señor llamó a Leví, también te puede llamar a ti, a mí, y nos puede transformar, porque su gracia y su Santo Espíritu es poderoso para hacer esa obra. Qué maravilloso eso. Pero pastor, entremos a otro tema y tenemos que ir avanzando, porque esta semana muchas controversias. Ajá. Y llegó una. ¿Por qué tus discípulos, le dicen los fariseos, los escribas, no ayunan? En cambio, los discípulos de Juan y nosotros sí ayunamos. ¿Cómo podemos entender el tema del ayuno y la respuesta que Jesús le dio, pastor? Bueno, pastor, este tema del ayuno sigue siendo controversial aún en nuestros días, Sí, señor. porque hemos llegado a pensar que el ayuno estrictamente implica abstenerse de comer o beber durante un periodo de tiempo, con el fin de buscar obtener respuesta a algo que le estoy pidiendo a Dios, ¿verdad? Uh-huh. Así nosotros lo concebimos. Es interesante que el capítulo 58 de Isaías nos dice en qué consiste el verdadero ayuno. No se complace el Señor, parafraseando un poco el capítulo, Sí. no se complace en el sacrificio que hace la persona de abstenerse de comer, sino en la misericordia, ¿verdad? En el hecho de poder servir a otro. De hecho, el ayuno tiene el objetivo de buscar estar en una condición en la que se pueda recibir la guía de Dios, la dirección de Dios, ¿verdad? Yo puedo hacer un periodo de ayuno, ¿verdad? Como desea hacerlo. Si usted desea abstenerse de comer y beber, está bien. Si solamente de comer, lo puede hacer. Algunos hacen otros tipos de ayunos y durante ciertos periodos. Sí. Pero lo que se debe buscar en el ayuno es la guía del Señor. O sea, el principio fundamental, pastor y hermanos, es que tenga mi actitud
en el momento de ayunar, que mi mente pueda estar más conectada con el cielo. Exactamente. Que el Espíritu Santo me pueda hablar, me pueda conducir, me pueda guiar, me parece importante. Pero el Señor le dice, no es que ¿quién va a ayunar mientras estamos de fiesta, cierto? Porque Jesús estaba allí, ¿no? Y todo el asunto. Bien interesante. Pero, hermano Miguel, pero viene otra controversia. Y otra controversia es con el tema del sábado. Porque ven a los discípulos del Señor que están espigando, ¿no? Cogiendo allí espigas y comiendo en sábado y todo el asunto. Y le dicen, ¿por qué tus discípulos trabajan en sábado? ¿Por qué razón? Y el Señor les da una respuesta. ¿Cómo podemos entender el tema del sábado, Miguel? ¿Hoy en día está vigente el sábado? ¿Se debe guardar? ¿Cómo guardarlo? ¿Cómo podemos entender esta situación que pasaba en ese momento? Claro que sí está vigente el sábado. El sábado es la señal entre Dios y su pueblo. Su verdadero ¿sí? pueblo, claro que sí. El sábado está más que vigente. Amén. ¿Qué vemos nosotros allí? Los fariseos o el pueblo, los dirigentes, habían recargado de normas el sábado. ¿sí? Lo habían hecho una carga. Y el sábado, ¿qué debe ser para nosotros como adventistas del séptimo día? Una delicia. Nosotros debemos anhelar el sábado. En toda la semana, en nuestro diario vivir, el día más esperado que nosotros debemos tener es el sábado. Amén. Pero sí está pasando ahora en nuestras vidas, en nuestros hogares. ¿Sí anhelas tú el sábado? ¿O antes dices, no, llegó el sábado y yo tenía esto, yo tenía aquello, no he preparado el almuerzo, los niños, mi esposo? ¿Sí? Sí. Hoy en día, Miguel y Pastor, ¿es fácil guardar el sábado? ¿Por qué les pregunto eso? Porque a veces uno dice, llama a uno, me ha pasado, hermano, lo voy a visitar el viernes para recibir el Santo Sábado. Uy, pastor, recibir el sábado, pastor, por ahí a las 9 de la noche, por ahí a las 8 estarían. Entonces como que parece que el mundo nos ha absorbido tanto, el trabajo, las circunstancias, que se vuelve un poquito como complicado el tema, ¿cierto? Pero, ¿qué podríamos nosotros aconsejar, pastor, para poder tener una actitud adecuada para entrar en el espíritu del sábado como debe ser? Bueno, lo primero, ustedes saben que el sábado no solamente señala la reverencia, el respeto que nosotros debemos a Dios, ¿verdad? En el sábado nosotros manifestamos esa reverencia obedeciendo pues el mandato de observarlo. Amados, miren, yo pienso que podríamos hacer énfasis en lo siguiente: si no reconocemos que Dios es el dador de todas las cosas, que Él es el sustentador, que a Él debemos absolutamente todo, va a ser mucho más complicado que el sábado para nosotros sea una delicia. Va a ser muy complicado. Tenemos que entender por qué nosotros respetamos el sábado. Lo respetamos porque es el día en el que nos encontramos con aquel que nos da la vida, nos sostiene, nos bendice, nos da las fuerzas, la inteligencia, etcétera, etcétera. Sin duda hay dificultades para guardar el sábado. La gran mayoría de las personas, y hablamos de adventistas, trabajan hasta las 6 el viernes, salen a esa hora, es impresionante. Sí. Pero entonces mi actitud, lo decía el pastor Perdomo, es clave. O sea, desde la puesta del sol para iniciar como a la puesta del sol para terminar, mi actitud debe ser una actitud de entrega, de reverencia, de reconocimiento de la grandeza de Dios. Yo puedo entrar en un reposo, así vaya en el bus regresando a la casa, pero mi actitud es clave, ¿no? Para guardar el sábado. Yo creería que uno de los distractores que Satanás ha minado en estos tiempos es este aparatico. Mucho. Yo creería y creo que cuando tú estás en el sábado y entras a una red social, inmediatamente te desconectas del sábado. Sí. ¿Por qué? Porque lo que te va a bombardear la red social, el Instagram, el Facebook, el Twitter, no va a ser cosas del sábado ni cosas de la Biblia, ¿sí? Te va a bombardear de todo lo que ha estado pasando y tú en medio de tu sábado te has olvidado de eso, ¿sí? Entonces creo, en mi opinión, que uno de los distractores
que ha enviado Satanás y le ha sido muy efectivo, Sí. es este aparato. Sin que la tecnología no vayan a malinterpretar. Sí, no, Él claro. no está diciendo eso, No. que sea mala, ni mucho menos, no. Tiene su lugar y tiene su lugar hasta para predicar el evangelio. Así es. Pero lo que dice el hermano Miguel es muy cierto. A veces los mismos hermanos en el pleno culto, los mismos jóvenes y hermanos en general en culto, y están con el celular. Uno de pastor, de predicar, uno cree, deben de estar mirando la Biblia, pero no siempre es así. Bueno, vamos a dejarlo allí. Ahora, hay una experiencia tremenda, yo creo que es de las acusaciones más terribles que le hicieron al Señor Jesús cuando lo miran y le dicen, es que usted por Belcebú echa demonios. Tremendo eso. Y el Señor entonces les dice, no, que una casa dividida y contra sí mismo no puede prosperar, y comienza a explicarles eso, pero hace una declaración: cualquier blasfemia es perdonable, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no. Pastor Oscar, ¿en qué consiste esa blasfemia contra el Espíritu Santo? Y Miguelito, hablemos un poquito acerca de eso. Bueno, pastor, el tema del pecado imperdonable para muchos es angustioso, ¿no? Sí. Porque desde mi punto de vista lo ven como que Dios no pudiera perdonar algún tipo de pecado. Pero no es así. Dios perdona todos los pecados. ¿Por qué se habla del pecado imperdonable? El pecado imperdonable es el que se comete cuando un individuo deja de escuchar la influencia del Espíritu Santo. Ok, puntual eso. Eso. No, o sea, no le interesa si está agradando o no está agradando a Dios con su vida. Cuando hay esa indiferencia, entonces está cometiendo el pecado imperdonable. Claro, Jesús aquí señala algo muy puntual, y es el hecho de que los escribas lo acusaban de que sus milagros eran hechos por el poder del demonio. Tremendo. Una definición del pecado imperdonable es precisamente esa que menciona ahí Jesús. Claro. Cuando le acreditamos la obra de Dios al diablo, ahí estamos cometiendo el pecado imperdonable. Y claro, quiero cerrar mi respuesta con un puntico bien interesante que tiene que ver con nosotros. Y me gustaría mucho, hermanos, aquí con la adelante, respeto del pastor, no, estamos en eso precisamente para enriquecer. Como claro, maestros debemos hacer énfasis en el hecho de erradicar conscientemente de nosotros las críticas contra la iglesia, los planes de la iglesia, los propósitos que tiene la iglesia en la predicación del evangelio, en todos sus planes, porque la crítica endurece también nuestra conciencia y cierra nuestros oídos a la influencia del Espíritu Santo, y cuando esto ocurre, incurrimos en el pecado imperdonable. Ok, muy bien, así que yo creo que estuvo muy claro, muy bien explicado, muy puntual. Nadie tenga temor. Es más, cuando alguien tiene temor de que ha cometido el pecado imperdonable, no lo ha hecho porque el Espíritu Santo le está tocando allí y le está haciendo una conciencia sensible, y eso es muy importante. Pero Miguelito, voy a leer un texto que me parece muy importante del Evangelio de Marcos, capítulo 3, el verso 20 y 21, y usted nos ayuda a entender algo especial, porque aquí resulta que dice que y se juntó de nuevo tanta gente que ni siquiera podía comer pan, dice el Evangelio. Cuando lo oyeron los suyos, se refiere a su familia, vinieron para prenderlo porque decían, está fuera de sí. Miguelito, ¿qué pasaba aquí? ¿Cuál era el problema con la familia, con Jesús? Y mi hermano Miguel, ¿será que la familia puede llegar a ser un tropiezo en algún momento en nuestra relación con Dios? Bueno, el versículo dice, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Ajá. Creo que comentábamos con el pastor detrás de cámaras preparando, y a veces nosotros, ¿cuántos de nosotros no hemos leído la Biblia en nuestra vida, cierto? Sí. O ya sea por el plan que era la Biblia en un año, o ya sea por Reavivados por su palabra, que es un capítulo diario, y de pronto habíamos pasado ese detalle, ese pequeño y gran detalle. Sí. Ahí le están diciendo a Jesús, está fuera de sí. ¿Qué quería decir ahí? Que Jesús no estaba acuerdo, que Jesús estaba loco, que las ideas de Jesús no eran coherentes, que lo que él estaba diciendo era falto de lógica, ¿sí? Eso estaban queriendo decir los familiares. Y qué dolor
que tu familia a veces te puede tildar de loco. Y Así qué es. dolor que la misma familia puede ser piedra de tropiezo Correcto. para tu relación con Jesús. Correcto. Puede que tu familia empiece a decirte, pero es que desde que entró a esa iglesia, ese Te lavaron el muchacho cerebro. le lavaron el cerebro, ya no mantiene acá, Ajá, ya no hace caso, ahora toda la plata la lleva ya a esa iglesia, no sabemos qué hacer, está fuera de sí. Sí, sí, sí. Y sí. la familia puede ser el mayor tropiezo para tu relación con Cristo. Sí, por eso, gracias Miguel, por eso mis hermanos, si tienes una familia cristiana que te apoye, gloria a Dios. Amén. Si Claro. tienes una familia que ora contigo, bendito sea el Señor. Pero si no es así, si es el único cristiano adventista en tu casa y tienes lucha, hermano, aférrate de la mano de Dios, que Dios te va a ayudar para que se cumpla la promesa que serás salvo tú y tu casa. Pero ten paciencia y aférrate del Señor. Vamos a ir cerrando la lección, el tiempo avanza, pero quisiera, pastor, que usted nos mencionara si hay un texto que usted considera que toca, mejor dicho, que ningún maestro deje de dar la lección sin explicar ese texto importante de esta semana. Bueno, pues para mí el pasaje que no se debe Pasar por alto. pasar por alto pues es el de Miqueas. Miqueas capítulo 6, versículos 6 al 8, especialmente el versículo 8. Pero voy a leerlo todo. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Eso hizo el Señor Jesucristo y es lo que nosotros debemos hacer como seguidores del Señor Jesucristo. Muy bien, muchas gracias. Claro y puntual, un texto fundamental. Hermano Miguel, ¿qué texto usted aconseja? Mi texto no se encuentra en la lección, Pero creo que tiene que ver con la lección del paralítico. correcto. Y es Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fundamental. Sin fe es imposible que Agradar a Dios. Perfecto. Y nosotros, como adventistas del séptimo día, debemos prepararnos en nuestra fe, Nuestra fe, fortalecer claro que sí. la fe, Correcto. porque si no la tenemos, estaremos nada que a la hacer. deriva. Está bien. Bueno, Miguel, para terminar, ¿usted cómo cerraría la lección? Es decir, ¿cuál es el enfoque central de la lección según su criterio? Y Pastor también le va a hacer la misma pregunta. Para mí, el enfoque es la fe, La fe. la fe, Ok. ¿sí? A pesar de que hubieron controversias, la lección rescata la fe, y fue la fe también que no tuvieron aquellos líderes de la iglesia pasada. Correcto. No la tuvieron y no creyeron en Cristo como el Hijo de Dios, como el Mesías. Lo negaron, lo persiguieron, lo crucificaron. Así ¿sí? es. Así que la fe es Punto central. punto central. Punto central. ¿Y Pastor, cómo lo resumiría usted? Yo creo que lo que yo tengo en mi mente complementa lo que dice Miguelito, ¿no? La obediencia y la lealtad a Dios por encima de todas las relaciones y de todas las cosas, Ok. ¿no? Porque la familia, ¿cierto? Puede ser un elemento que nos pueda distraer de nuestra relación con Dios, pero si hay fe, hay obediencia y lealtad a Dios por encima inclusive de las dificultades que podamos tener con nuestra familia. Así es, Pastor. ¿Saben, mis hermanos? Yo diría que si uno tiene una buena relación con Dios, no va a entrar en controversia con el Señor. ¿Por qué todos entraron en controversia? Porque el Espíritu Santo estaba lejos de ellos. Para mí, el Espíritu de Dios fomenta mi fe, acrecenta mi fe y me ayuda a obedecer y no a entrar en conflictos con mi Señor. Amén. Hermano Miguel, Pastor, gracias, Dios les bendiga, muy amable por habernos acompañado. Apreciados hermanos, amigos, espero que este repaso de lección sea realmente una bendición y una herramienta más
para el enriquecimiento de nuestras iglesias, de nuestros hermanos. Este ha sido, mis hermanos, la tercera lección de este trimestre en su programa Estudiando para Compartir. Para nosotros, el Departamento de Escuela Sabática de la Asociación del Alto Magdalena, es una alegría, un gozo el llegar a cada semana a ustedes en sus hogares y en sus diferentes lugares donde se encuentren. Les esperamos la próxima semana y Dios les bendiga y un abrazo cordial para todos. Muchas gracias. Gracias. Dios los bendiga.